La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hey, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días. Que la paz y la misericordia de Dios esté sobre cada uno de vosotros, de vosotras. Ustedes que nos ven, que nos escuchan, bienvenidos a este su espacio Mundo Cristiano, las mujeres, donde no sabemos a qué hora usted nos está sintonizando cuando usted está viendo esta programación, esta reproducción, pero usted le saludamos en el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero está más que agradecida del Señor, porque aunque usted no lo crea, yo le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Su gracia ha sido manifestada sobre nosotras y, ¿por qué no? Le agradecemos por esa oportunidad. No estoy sola y tenemos nuevo miembro. ¿Qué le parece? Dios le bendiga a cada una de ustedes que siempre están por aquí en sintonía, especialmente a las chicas. Ya Sí, tengo que hablar las específicamente a un público. Ya sabes, así Siempre que es grato. no es jóvenes, señores, sí, y hoy es miércoles. Sí, Hoy es así es. miércoles. Su hermana y amiga Joana Ulises está con ustedes por aquí. Por aquí estamos, por la gracia de Dios, nuestra querida Cristi y Laura estarán con nosotros compartiendo en otra ocasión, ya que por motivos de trabajo, etcétera, no están por aquí con nosotros, pero estamos felices de poder darle apertura a este nuevo mes de febrero, y con un tema que, de verdad, Joana, yo dije, ok. Uno cree que uno se la sabe toda, Sí, realmente. de hecho, Uno dice, sí. oh, yo he estudiado estos temas, yo he escudriñado la palabra. Yo no diríamos que no sabemos toda la Biblia, pero hay temas como que son el ABC del cristiano. Y uno cree que ya lo dominamos, sabemos, es cierto, pero no es así. Personalmente les digo que ahora más que nunca me siento más comprometida con lo que es el Evangelio, el ser hija de Dios y lo que implica todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es la santidad. Así es. La santidad como una virtud de nuestro Dios, como nosotras las cristianas que debemos de representar lo que es esa virtud, siendo santas. Y en el día de hoy vamos a introducir este tema, hablar de lo que es la definición, etcétera, y preguntarnos, ¿por qué debo de ser santa? Esa sería la pregunta. Sí, ¿por qué debo de ser santa? Y una de las cosas, bueno, realmente una de las palabritas nuevas yo tengo una hija especial, muy especial, y una de las palabritas nuevas de ella es, yo soy una santa, y yo sí, tú tienes toda la razón, por lo mismo debes de comportarte como tal. Exactamente. Entonces, tenemos que irle diciendo a nosotras como madres, como hijas, como hermanas, como mujeres que estamos en nuestro círculo, a nuestra siguiente generación, qué está sucediendo y por qué debemos de ser santas y por qué somos llamadas a ser santas. Por definición, Joana, ¿qué nosotros tenemos como la palabra santidad? Bueno, cuando nosotros hablamos de santidad, hablamos de apartado, algo que está puro sin mancha, algo que se aparta de algo que está totalmente quebrantado o está fuera del orden. Sí. Por así podríamos plantearlo. Saben que hay un círculo religioso que ha tornado esto de la santidad de una manera completamente tergiversada y muy mal, porque entonces encierra lo que es esa virtud o O ese atributo de ese Dios. atributo que nosotros como que no lo podemos tener, y ciertamente es uno de los atributos que nosotros sí podemos tener, porque Él de hecho nos lo ordena. Exactamente. Si lo podemos leer en la Escritura, donde lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, ¿no? Sí, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 16, pero me gustaría iniciarlo más arriba, que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo y es el único completamente puro, el único completamente perfecto, sin culpa, sin mancha, y no hay nadie como Él. Eso lo tenemos que tener claro de partida, de lo que es la definición en sí. Es algo, recordamos que en programas anteriores nosotras hemos dicho que anteriormente se apartaban objetos y eran santificados, significa que eran apartados para un fin orden para específico. presentarlos, sí, delante de Dios. Entonces, en ese sentido, anteriormente también se santificaban objetos, pero en este caso estamos hablando de una santidad que es como atributo a nosotros. Y yo decía, antes, de cuando me decían, sí, porque tú no eres ningún santo, pero ahora yo puedo decir, sí, yo sí soy una santa. Ahora bien, si nos quedamos en la parte donde hablamos de que Dios es santo, es el único completamente puro, es perfecto, sin culpa y sin mancha, entonces nosotras nos vamos a ver como que no voy a llegar a alcanzar ese estándar. Yo creo que también es causa del mismo pecado, porque si Claro, vamos precisamente. a la creación y vemos en el contexto cómo Dios crea al hombre y la mujer, lo crea santo, o sea, sin mancha. Exactamente. Entonces, al ello elegir a la creación antes que el creador, entonces perdimos esa imagen. Exacto. Entonces ahora viene Jesús, se presenta como sacrificio vivo, entonces dice, ahora sean como yo, santo, como el Padre que me envió, que también es santo. O sea, esa imagen traten de recrearla, pero en mí. Por Exactamente. eso necesitamos del Señor para poder entender la santidad de Dios. Porque de hecho en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 que nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, Exactamente. no por nuestras propias obras, No. sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del mundo. O sea, estamos hablando de que desafortunadamente, para aquellos que creen y entienden que si haciendo algo pueden lograr ser santos, no, devuélvase, que ese no es el camino correcto. Exacto. Debemos primeramente reconocer que Dios es santo y que Él nos mandó a ser santos, pero por medio de su gracia, y nos mandó a hacerlo no por nuestra propia determinación, sino porque Él así lo decidió hacer. Y aún así, en este estado pidiendo al Señor, de hecho, me gusta mucho de la Escritura y conocer al Señor, que Él es santo. Sí. Y ver y entender que Él es santo me hace entender cuán pecaminosa yo soy y que necesito de esa santidad para poder reflejar la imagen de Cristo a todo el entorno. Porque si no manifestamos esa santidad como hijas de Dios, estamos afectando totalmente un entorno aunque no nos demos cuenta. No, y realmente, si somos hijas de Dios, necesitamos reflejar a ese que es nuestro Padre. Exactamente. Sí, sencillo, si usted quiere ponerlo fácil y práctico, usted mujer, que usted está viendo una semejanza en su madre o en sus padres, yo me parezco a mi papá y yo a mi mamá, bueno, eso significa que usted está reflejando en sus aspectos fisionómicos, como se diga, pero en su En sus físico, características. en su físico, ahí usted está demostrando que usted es hijo de ese padre y de esa madre. Entonces, siendo usted hija de Dios, tiene que Exactamente. demostrar y reflejar esa santidad que está en Él, porque por eso es que somos llamados a hacerlo. Y hay muchas cosas, muchas particularidades, muchas características que vamos a ir desenvolviendo en todo este mes con relación a esto. Y me gustó mucho esa parte de afectar lo que es la santidad de Dios, afectar el ambiente, afectar lo que nosotros escuchamos, afectar todo lo que nosotros vemos. ¿Por qué tenemos que ser santas? Es que primeramente Él lo mandó a decir. Es un mandato. Es un mandato. Eso está dicho ahí. Sed santo, y ahí lo repetimos, sean santos. Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice claramente, y en 2 Timoteo nos dice que por su benevolencia, por su gracia, nosotros lo podemos hacer. Entonces, sus caracteres, sus acciones, sus palabras, todo su caminar, como Jesús lo hizo aquí cuando vino, se encarnó, nos demostró cómo hacerlo. Así es que nosotros tenemos que seguir eso, donde quiera que nos encontremos. Nuestro primer ambiente, Joana, nuestro primer ámbito, lo que primero nosotras afectamos como mujer con relación a esa santidad, ¿a dónde tú crees que es? Donde nosotros nos manejamos nuestro trabajo, la universidad, la familia.
hasta en la misma iglesia, de actitudes que como damas tenemos, las demás lo pueden ver y podemos impactar, pero Ajá. como tú dices, es un mandato, pero debemos de entender que yo debo de ser santa porque yo he encontrado mi identidad en Cristo. Exactamente. Entonces, si tengo identidad en Él, puedo afectar todo el entorno. Ahora bien, nosotras tenemos que, algo también que dijiste al principio fue el reconocer la santidad de Dios nos hace entonces nosotras entender que estamos fallando. Exactamente. Y ¿Cuán que hay- pecaminosas somos? y que cómo necesitamos llegar hasta ahí. Exactamente. Pero le tengo buenas noticias, mis amadas. Eso es un proceso. Exactamente. La santidad no viene a nosotras, tenga 100% de santidad, ya es santo y pum, nos fuimos para el cielo. No, todavía no, a ese paso no hemos llegado. Es ofrecerle a nuestro Señor Dios a cada una de nuestras acciones y que si nosotras entendemos que fallamos en cierta parte en el día de hoy, porque vamos a hacerlo un día a la vez. Un día a la vez. Ya usted se va a dar cuenta que en ese momento, en esa parte, usted mañana debe de entonces frenarse, porque el Espíritu Santo, que es el quien nos va a ayudar a llegar a esa plenitud, es que nos va a decir, bueno, ahí fallaste ayer, hoy no. Así que toma nota y arréglate aquí un poquito hoy. Y mañana entonces en el otro, porque déjenme decirle, mis amadas, que Él nos va a dar a nosotras cada una de las oportunidades en las cuales nosotras necesitamos que la Ir gloria de Dios sea mejorando y ser- manifestada en ese espacio, En esas áreas de esa nuestras área de vidas. nuestra vida. Sabe que a mí me ha tocado muchas áreas. Yo creo que Muchas las mujeres áreas. nos tocan muchas áreas por nuestros caracteres, Sí, nuestras nuestro emociones ímpetu, que sí. siempre están subiendo y bajando. Y es lo que me gusta de los programas que se han preparado y es que hablamos del Espíritu Santo. Y si hablamos del Espíritu Santo, para yo poder tener y trabajar en mi carácter de santidad, necesito totalmente el Espíritu Santo, que es que Obligatorio. me guía. No fue que me coincidencia capacita. realmente. Exactamente. Dios fraguó va todo, preparando sí. todo eso para que como mujer vayamos entendiendo que no es por mis fuerzas, no es por mis capacidades, con ayuda del Espíritu Santo, claro, con una disposición del corazón, Sí. para yo vivir esa vida de santidad. Y como bien mencionabas y decías, que es un asunto progresivo, Sí. pero intencional, o sea, No, que claro. yo deba de querer, desear, mejorar. Esa actitud que yo tuve la semana pasada, yo mejorarla a Sí. través del conocimiento de la palabra. Exacto. Y repitiéndome constantemente, yo soy hija de Dios, mi identidad está en Dios, debo de vivir en santidad. Y debe de manifestar. dolerme. Y eso lo hace la palabra, el Exacto. Espíritu Santo, de entender de que las cosas que yo quiero hacer no son las que No. son las de beneficio a mi vida espiritual y al entorno también, porque a veces podemos ser tal vez un poco egoístas. Ah, no, yo lo hago porque yo entiendo y se nos olvida que arrastramos a un grupo de personas. Que nos están viendo. Por cierto, nuestra relación con los demás es muy importante y en Hebreos 12, versículo 14 y 15 nos dicen, busquen la paz con todos. Así es. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que de ninguna raíz de amargura, brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Señores, cada vez que uno lee esa escritura, lacera el corazón. ¿Por qué? Porque hay cosas que definitivamente, como nuestra naturaleza no nos permite alcanzar el nivel y la velocidad que quisiéramos de santidad, que el Espíritu Santo trabaje en nosotras y ganar esa batalla que hay en nosotras entre querer ser santos y querer ser como la naturaleza, como le dije desde el programa anterior. Tenemos que buscar esa paz con todos. Y Trabajar déjeme en decirle que cuando hablamos de buscar la paz con todos, estamos hablando desde el ambiente en casa. Usted analicemos. Ok, te dirá, bueno, yo con mi papá, mis hermanos, me llevo muy bien, mis hijos, mi esposo, excelente, pero ese primo, ese tío, ese abuelo, o sea, vamos un poquito a la línea donde nosotras, donde realmente no nos llevamos y llevar esa paz y tratar lo más posible, porque a veces uno dice, ya yo lo intenté, pero ya no quiere hablar conmigo, así que lo siento mucho, me bloqueó del celular, me bloqueó del WhatsApp. Entonces ya nosotros cómodamente ya nos relajamos ahí en Ahí esa tendríamos parte. que ver nuestra actitud, porque algo que demuestra la santidad es que va viendo esas áreas de nuestro corazón y va viendo, sí, como bien mencionaba la palabra, esas raíces que nos alejan del Señor, Sí. esas raíces de amargura, de que
a veces lo queremos esconder, pero la santidad que Dios hace que nos habite, nos va capacitando, nos va Exacto. viendo cómo nos estamos comportando con el entorno, Es un nos va espejo. exactamente, y digo, no, tengo que mejorar. Sí. No es un asunto de que si me llevo bien con fulano, y siempre pensamos en nosotros, si me llevo bien, si me Ah, cae bien, sí. esas cosas. Y la santidad hace, yo tengo que buscar la paz con todo. De hecho, Exacto. debemos de amar a nuestro prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos. No se supone que nada más a nuestra casa, sino No. hasta esos hermanos que tal vez no nos miran como nos gustaría, sino que debemos de amarlo, y para poder manifestar y cumplir con ese mandato que dice la palabra de Dios de ser santa, de ser santos, es que debemos entender que debemos llamar a los demás. Si nosotras las mujeres estamos llamando a nuestras mujeres, jóvenes, niñas, usted, cualquiera que comparta con nosotros en estos momentos, es precisamente a que nosotras somos más vulnerables, y siempre lo tengo que decir, a todas estas debilidades por nuestro ímpetu, nuestra Las emociones, esa ese emoción que carácter. siempre está a flor de piel, y que nosotras siempre como que estamos Querer ahí. dominar. Señores, no es fácil, de verdad. Pero la palabra nos ayuda, y en 1 Tesalonicenses capítulo 3 nos dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, dígase usted y yo, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Señores, déjenme decirle que Pablo me encanta. Me Todas encanta. sus cartas. Me encanta. Él miraba a sus gente, vamos a decir, a las iglesias y todo eso, a lo suyo, porque esa gente, esas iglesias, eso eran de él. Él le llamaba mis amados. Santos, Mis santos, mis todos los amados santos, hermanos. sí. Y él, y precisamente, si nos ponemos a analizar, él les llamaba para llamarle a la atención de algo que estaban haciendo mal. O sea, pero él les decía, ustedes han sido enseñados, les hemos dicho cómo se hacen las cosas, y yo sé que ustedes quieren hacerlo, y a veces, déjenme decirle, mis amados, que a veces hacían las cosas creyendo que lo hacían bien, Lo hacían correcto, porque sí. a veces nosotras pensamos, personalmente yo me ponía a pensar, pero esa gente que hacen las cosas así como que me da la naga de la mente, no lo hacían creyendo que estaban haciendo bien, lo hacían con maldad. Entonces, esas personas necesitamos arrepentirnos cuando estamos haciendo cosas y pensando en nuestro corazón, porque que estamos tratando a un Dios que es santo, pero un Dios que también todo lo sabe y todo lo ve, y Él escudriña los corazones. Y eso es lo bueno de todo esto. Déjame decirte, Joana, me voy a confesar aquí contigo. Solo Yo conmigo. Antes sí, no escuchen esto, es con Joana nada más. Yo decía antes, cuando la primera vez que yo conscientemente escuchaba, decían, porque Dios escudriña el corazón, y yo decía, ay. Señora, yo me ponía mala. Yo decía, pero ¿y si Él sabe lo que yo estoy pensando? Ay, Dios mío. Ahí yo me di cuenta de que yo tenía algo en mi interior que me estaba reprendiendo, que me decía, "Ve, tú sabes que te están viendo, tú sabes que te están haciendo". Y yo decía, ay, Jehová, entonces ya te sabes, me ponía, ya te sabes, ay, Señor, perdóname. Y eso es lo que hace la santidad, que no nos hace esconder esas cosas que sabemos que están en nuestro interior, que la ocultamos y seguimos tomando participación y tratando a los que nos caen mejor, tratándolo de la mejor manera. Algo que hace la santidad es que nos pone al descubierto y nos hace entender que debemos de mejorar esas áreas de nuestro interior. Y bien que mencionabas y decía de las cartas de Pablo, que él hablaba a mis santos y se dirigía a mis santos, y es como mencionaba al inicio de la definición, a los apartados, a Exacto. ustedes, a esa Sí. iglesia que se ha apartado del Sí. malo camino. Y por eso le llamaba la atención. Se supone que ustedes se han apartado, pero están llevándose de otra doctrina. Y ahí le Sí. hacía y le llamaba la atención. Y eso es que Sí. me gusta mucho de las cartas, de la carta de Pablo. Sí, tenemos que tener muy pendiente que ¿por qué debo ser santo? Porque Él lo dijo, porque necesitamos parecernos a Él, porque cuando nosotros caminamos tenemos que reflejar a Cristo, porque cuando nosotros salimos representamos a nuestro Señor Jesucristo, Así porque es. cuando nosotros hablamos debemos hablar como nuestro Señor Jesucristo, porque cuando estamos escuchando algo tenemos que repeler. A veces ahora mismo el sistema está de una manera tal, Joana, que las personas ya somos inmunes a tantas cosas, atrocidades, que yo, sinceramente, uno no puede sentarse en ningún programa televisivo, en ningún de estos aplicaciones de series y esas cosas, sin que no haya tantas cosas impuras en medio. Antes le ponían
Hasta clasificaciones. un horario para hacer eso. Pero la degradación social ha llegado a un nivel que ya a toda hora. Todo es normal. Entonces ahí entraría las mujeres tal vez casadas. ¿Qué estás viendo? Que tus hijos están viendo, que tú estás viendo, que se Exacto. supone que eres santa. Exactamente. Entonces ahí no vas a poder reclamarle a tu hijo y decirle, oye, tú tienes que ser santa cuando ellos están viendo tu acción. El testimonio. No, pero mamá ve esto y mamá se ríe de esto. Ah, pero mamá está Exactamente. mirando este programa y ella ve esta serie. Porque déjenme decirle, mis amadas, en caso que usted no lo sabía, ellos saben exactamente todo lo que usted oye, ve y Así todo es. de lo que usted se ríe y todo eso. Así que no lo hagamos simplemente para que ellos no los vean, cosa que es importante porque tenemos que dejar un legado, sino porque tenemos que reflejar a Cristo. Y sí, podemos arrepentirnos, pedirle perdón y empezar de nuevo. Él es fiel y justo y Él es tan bondadoso que Él Así es. recibe ese arrepentimiento, ese devolverse, de no volver y no volverlo a hacer y ese dolor del arrepentimiento que causa la palabra de Dios y el Espíritu Santo Así trabajando en es. nuestras vidas para que nosotras entonces podamos reflejar esa santidad que tiene nuestro Señor Jesús. Joana, para que cierres y así Bueno. podamos dar una conclusión a este. Es un tema terrible, mis Así amadas. es. Y algo que me gusta de la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 17, que es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Y esta es una de las partes que más me gusta, que dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para nosotros ser santificados y poder entender y crecer en santidad, necesitamos conocer la Escritura, la Oh, palabra yeah. del Señor. Así porque es. ella es la que nos santifica, nos hace entender cuál es nuestro rol como jóvenes, como Sí. mujeres, como hijas, como esposa o futuras esposas, nos hace entender eso. Pero para crecer en santidad y ser santificadas debemos de escudriñar constantemente su palabra, que es el espejo que nos podemos ver a diario Sí. y nos hace ver cuando tenemos esas manchitas en la cara, que hay Ay, que sí, corregirlas. sí. Eso hace la palabra del Señor. Y les voy a dejar con esta escritura que muchos la citamos y nos sentimos todos. Me encanta eso, pero eso es un compromiso, donde dice en Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, Así es. real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenecen a Dios, para que proclamen pero oigan, ¿para qué? Así Para que es. proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa parte nunca debemos dejarla de cantar también, para que proclamemos ese evangelio, para que proclamemos esa verdad de aquel que nos llamó, nuestro Jesús. Nosotros podemos encontrar muchísimos versículos en las Escrituras Así que nos es. hablan de la santidad, pero que estaremos analizando y escudriñando a través de todo este mes, que de verdad les invito porque va a estar súper bueno y nos va a confrontar cada vez Así más. es. Me encanta Éxodo 15, versículo 11, donde dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara Así en es. grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, Así nos es. impresionas con tus portentos. Y en 1 Samuel 2:2, nadie es santo como el Señor, ni hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. O sea, podemos buscar en las Escrituras y darnos cuenta de cuánto la palabra misma lo alaba y apunta hacia Él directamente. Porque es que Él es nuestro guía. Como decíamos siempre, Él es nuestro pámpano donde nosotros tenemos que agarrarnos para dar buenos frutos. Pero tenemos que entender y reconocer que lo necesitamos. Así es. Si no, no va a haber forma en que podamos seguir y avanzar. Y caminar un paso más en lo que es en Ir el creciendo. proceso Así es. de la santidad. Esto va de paso en paso, de gloria en gloria, como dicen. Eso Así no es. es ahí de un momento a otro. Pero si no empezamos, no vamos a poder avanzar, No, pues, Joana. no se podrá. Y sobre todo que nosotras debemos de cambiar nuestra cosmovisión, de ver las cosas no como la ve el mundo, sino como Exacto. Cristo nos hace verla a través de su palabra. Sí. De que no podemos medir las cosas o el mundo las hace así, no. La palabra de Dios me dice cómo yo debo de vivir. Aunque déjame decirte, Joana, que a veces resulta un poco difícil. Cuando todo el mundo está
a favor de lo Sí. que está pasando y tú eres la única que va en contra de la He corriente. aprendido que la palabra de Dios nos capacita y nos da como esa fortaleza que necesitamos, Sí. porque viene todo el mundo encima de nosotros, Sí. pero si tenemos la palabra, tenemos como esa confianza, esa seguridad de lo que yo estoy hablando es la verdad absoluta, no relativa como el mundo la presenta, entonces eso nos da como más la seguridad de expresar. El conocimiento de la palabra es que nos da a nosotros él la utiliza como espada para defendernos en contra de toda esa corriente que está siempre encima nuestro, porque Así cada es. vez se suma más para la corriente, pero nosotros en contra de la corriente vamos a seguir en el nombre de Jesús proclamando su verdad, porque su palabra es la verdad y en Así el es. nombre de Jesús lo vamos a seguir haciendo. Así es. Así es que, Joana, no te pierdas el próximo programa. Claro que no. Sí, mañana uno igual a este o mejor, con temas interesantísimos con relación a la santidad, y el miércoles próximo aquí las mujeres, así que ya lo sabe. Hasta la próxima. Bye. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Entiende de una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.